Jessy Carly. Yo soy Vi. Y esto es Carly D. Bienvenidos a otro video. En el video de hoy tenemos un video que se titula Verano destroza a su propio país y lo admite. México es 10 veces mejor que Perú, supongo que diga, porque no va más allá. Este canal siempre con las controversias de Perú y México. Y dijimos que íbamos a parar, pero bueno, no podemos. Es una cosa que en nosotros está el chisme. Y más si son este tipo de contenidos que a nosotros no es que nos encante que haya este tipo de controversia, pero sabemos que a ustedes les gusta y a nosotros también nos gusta como que defender a México como buenas mexicanas que no somos. Que somos, sí, mexicanos de corazón. Donde le da la gana, ya nos lo han dicho. Nosotros sí sabemos que somos cubanos de corazón. Pero bueno, nada, no nos pudimos resistir, nos gustan este tipo de chismes. Y ustedes se quedaron. Ustedes se quedaron. Aquí ahora mismo hay muchos que se quedaron y que no son suscritos porque no son suscritos. Exacto, ¿viste? Si llegaron hasta aquí, vaya, casi un minuto del video, no se olviden de por favor suscribirse, regálanos un like, activen la campanita de notificaciones. Seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que están en la biografía del perfil y Hypen. Y vuelvan a suscribirse, ¿viste? Eso no la vieron bien. ¿A que no se han suscrito todavía? Está allá abajo, es gratis. Por favor. Yo he estado viviendo en México de UNESCO cerca de 30 años. Cerca de 30 años. Claro, eres casi un charro. Yo amo México. Es un país que me acogió y que me dio mucho. ¿Por qué te viniste? Porque quería volver. ¿No te viniste con una oferta? O sea, ¿cuál era el proyecto personal cuando regresaste? ¿Querías volver, pero...? Yo volví a hacer política. Si hubiera tratado de hacer una vida profesional, nunca vuelvo. Me quedo en México. Una economía 10 veces más grande, con ingresos 10 veces más grandes que en Perú, entonces no tenía sentido. Pero yo vuelvo para hacer política. Durante años se ha repetido la idea de que México y Perú son casi iguales, que compartimos historia, cultura y hasta destino. Pero hoy un peruano que vivió 30 años en México rompió ese mito y lo que dijo dejó a muchos incómodos. Quédate hasta el final, porque esto va a generar debate. El protagonista de esta historia es un político peruano que pasó 3 décadas viviendo en México. Wow. Trabajó, hizo empresa, conoció el país desde adentro. Y cuando le preguntaron por qué regresó a Perú, fue contundente. Yo he estado viviendo en México de UNESCO cerca de 30 años. Cerca de 30 años. Claro, eres casi un charro. Yo amo México. Es un país que me acogió y que me dio mucho. Y que son 30 años, no son 3, son 30. ¿Por qué te viniste? Porque quería volver. ¿No te viniste con una oferta? O sea, ¿cuál era el proyecto personal cuando regresaste? ¿Querías volver, pero...? Yo volví a hacer política. Si hubiera tratado de hacer una vida profesional, nunca vuelvo. Me quedo en México. Una economía 10 veces más grande, con ingresos 10 veces más grandes que en Perú, entonces no tenía sentido. Claro. Pero yo vuelvo para Es que a ver, México es enorme, ¿sabes? También hay que tener en cuenta la diferencia de los dos países, que es uno más chiquito que otro. Y también es que México tiene mucha cultura, mucha extensión, ¿sabes? Mucha gastronomía en todo aspecto. A ver, muchas cosas que abarca. Ya hemos comentado esto varias veces, pero la guerra la empezaron los peruanos. Porque tú no puedes comparar a dos países tan distintos. Es cierto que comparten cultura, algunas tradiciones, ok, son países bastante buenos, pero cuando tú te vas a los detalles que hacen que un país crezca y que alcance un desarrollo determinado, por ejemplo, México es mucho más desarrollado que Perú, tú no te puedes poner a comparar. No, porque obviamente vas a salir Cada perdiendo. país tiene su esencia y sus cosas, ¿sabes? Y si uno resaltó más del otro, es por algo, ¿ves? Porque hay países que son enormes y hay chiquitos que son mejores que esos que son enormes, ¿sabes? No tiene tampoco que ver mucho el tamaño, pero también los valores de ese país, ¿ves? Sí, y yo siento que son más los peruanos como que se sienten ofendidos y quieren tratar siempre de estar comparando, porque yo no he visto a ningún mexicano tratando de comparar a México con Perú. No, es como que ni siquiera les importa, ¿sabes? Exacto, no lo hacen. ¿Por qué tienes que hacerlo, sabes? Simplemente ama tu patria, ama tu cultura. Tienen y la seguridad de lo que son. Exacto, cosa que los peruanos. No todos, ya no vamos a empezar. Sin generalizar. Sí. Que ella se va de ese momento y se le sale la ira. No, porque entonces en este canal es un canal cristiano que no podemos hablar mal de personas que no conocemos. Exacto. Estamos hablando de ciertas personas que no quieren lo suficientemente su patria, que no decimos que sean todos los peruanos. Ya. Eso es una minoría realmente. Oye, siempre he escuchado esto de gente que ha estado radicando en México, que es como si hay un país con muchas características muy similares al Perú, probablemente sea México, pero potenciado todo más grande. Es tan así, porque ay, qué lindo. tú que has estado muchos años allá,
¿Qué tipo de paralelismo podrías hacer, por ejemplo, entre Perú y México, entre Lima y la Ciudad de México? Hay muchos. Yo escribí un artículo sobre eso. Ajá. Por ahí debe andar. Pero primera cosa. El Imperio Azteca es un imperio que tiene una gran ciudad, que es Tenochtitlán, y luego pequeñas agrupaciones humanas. El Imperio Quechua es un imperio que tiene una gran ciudad, que es el Cusco, pero luego tiene varias grandes ciudades. No es la única. Sí. ¿No? Hay en el sistema, digamos, organizado por los quechuas, hay 7, 8 grandes ciudades. Esa es una primera diferencia. Segunda diferencia, los aztecas son un imperio construido en base al hecho militar y se conserva en base al hecho militar. Ellos mandaban expediciones para sancionar, vencían, saqueaban, regresaban, ¿no? Ese es el modo en que organizan su imperio. Y los quechuas no. Los quechuas organizan un imperio, vencen, hay batallas, vencen a grupos étnicos distintos, pero luego ellos establecen vínculos. La nobleza quechua es política y administrativa. La nobleza azteca es guerrera. Es una gran diferencia. Luego tienes los mexicanos son guerreros. Todo el proceso, digamos, de formación de la época colonial. México tiene un mestizaje precoz. El mestizaje empieza en México pues a poco de la conquista. ¿Por qué? Porque los españoles se asientan en el principal centro poblado de los aztecas, que es Tenochtitlán, ahora Ciudad de México. Entonces, como se asientan ahí, se produce un tráfago de cosas, de economías y también, digamos, de relaciones humanas, sexuales, etc. El mestizaje se genera muy precozmente. En cambio, aquí en el Perú, tratan de llegar a los centros poblados de la zona andina, Cusco y otros, pero tienen temor. Entonces se van de la zona andina, dejan encomiendas y terminan finalmente aposentándose en la costa. Entonces aquí se establece una frontera étnica, la sierra es india, la costa es blanca, mientras en México se produce un proceso de mestización. Nuestro mestizaje ocurre con fuerza a partir de las migraciones. En el caso de México, el mestizaje temprano hace que el elemento volitivo de la mezcla, el elemento de voluntad de la mezcla, sea el lado hispano de los mexicanos, ¿no? Y ellos expropian culturalmente a la historia azteca y la incorporan, pero desde su lectura, ¿no? Cuando tú vas a una fiesta mexicana, la fiesta mexicana se parece mucho a una fiesta española, a los pueblos, es muy parecida, ¿no? En nuestro caso, como nuestro mestizaje es tardío, ya el estamento, digamos, hispano, estén absolutamente debilitados. A ver, eso con respecto de la fiesta, nosotros lo hemos visto hasta ahora, al menos de las fiestas españolas que ustedes tienen allá en México, la de las quinceañeras. Pero hay otras fiestas que son puramente mexicanas, que yo no veo ninguna relación con España, que veo más arraigo como que a la cultura mexicana, como la Guelaguetza, y otras festividades que hemos visto. Y yo digo que no, es que todas, no aunque está tan ligada a España, ¿sabes? No veo tantas festividades. Es que ellos tienen fiestas, vamos a decir ejemplo, la de 15 años que la tienen mucho en Latinoamérica, pero la tienen a su forma, ni siquiera es parecida a la que solemos tener en Latinoamérica, ¿sabes? Como tal, por ejemplo aquí en Cuba. Tienen más tradiciones en cuanto a bailes y comidas y cosas que en otros países nos vas a encontrar, ¿sabes? Ellos como que tienen muchas culturas, pero a su forma, ¿ves? A su forma, como que amoldadas a ellos, ¿sabes? Algo así súper increíble. De ahí sale la mezcla. Sí. La mezcla, que es el cholo peruano es mestizo, total. El cholo es más indio que blanco. El mexicano es más blanco que indio. Y lo ves con claridad en las calles, en las ciudades. Así el componente racial sea similar, el componente cultural hace que uno sea más español, el mexicano en este caso, y el peruano es más indio que lo que sería... Porque la mezcla, el mestizaje, díganos la mezcla no existe por sí misma. Pensé sería la mezcla necesita ser interpretada. Al revés, entonces, más para si tú indios, interpretas desde el lado más fuerte, que en este caso por precoz es el hispano, y la interpretas desde el lado más fuerte, que en este caso por tardío es la parte indígena, que migra, que comienza a tomar las ciudades, que comienza a poblar y a cambiar el Perú, la interpelación de este mestizaje es más indígena, pues. El cholo está más cerca del indio que del hispano. Seguro. El mexicano no. Está más cerca del hispano que del indio. Y eso puede determinar... Y por eso los indios se rebelan en el 94, con Marcos, en el sur de México, en el estado de Chiapas. Porque le dicen, oye, yo no tengo lugar aquí, denme lugar. En cambio aquí, ¿qué cosa hay? Hay un largo proceso de reconquista. La migración, en el fondo, es el viaje de una etnia, de un grupo, de varios grupos étnicos. Los quechua, los aymaras, los ashánicas que vienen de la selva. Si hubiera sido por hacer vida profesional, nunca me regresaba. México tiene una economía 10 veces más grande que la del Perú.
Aquí no hay interpretación, no es opinión, es realidad económica. México igual a potencia regional. Más industria, más mercado, más oportunidades. Por eso fue claro, quedarse en México tenía más sentido profesional. Ambos países tuvieron grandes civilizaciones, pero no eran iguales. Aztecas, imperio militar. Incas, imperio administrativo. Desde el origen, México y Perú tomaron caminos distintos. Este es el corazón del video. En México, el mestizaje fue temprano, en Perú fue tardío. México, predominio cultural hispano, identidad nacional integrada, tradiciones reinterpretadas. Perú, migración indígena tardía, identidad más indígena. El cholo como figura central. El mexicano es culturalmente más español, el peruano más indígena. Wow. No es insulto, es análisis histórico. Es historia, ¿sabes? Por No eso, aunque nos parezcamos en algunas... No hay que sentirse avergonzado por por tu historia, ¿sabes? Por tus antepasados. Nosotros somos una liga igual extraña, ¿sabes? Somos demasiado. Tenemos el afroamericano, tenemos los españoles, ¿sabes? Tenemos una cantidad de cosas. ¿Sabían que tuvimos un asentamiento chino aquí antes del triunfo de la revolución? Aquí yo he visto una ola migratoria enorme de China, y cuando Fidel, ese hombre triunfó la revolución, como supuestamente los chinos habían huido del comunismo en China, tuvieron que regresarse porque ellos pensaron que iba a volver el comunismo aquí, entonces habían venido por gusto. Pero hubo una ola enorme de China y entonces también por ahí se fundó el Yo he visto personas que son cubanas, pero como tienen descendencia así china, son chinitos, que tú los ves y si no te dicen que son cubanos, tú piensas que es chino. O indias. Tengo una profesora de speaking que parece Pocahontas. Tiene una piel tan linda así como color y el pelo lacio seguro así, lindo, así, negro, así. Y fíjate, cuando yo la vi por primera vez le pregunté, pero tú eres india. Y cosas aquí hay así. mucha mezcla extraña, no sé ni cuál es la que más prevalece todavía. Ustedes al menos como que sus genes que más predominan son el hispano y el indígena. Díganos ustedes si es verdad, como dice el video, de que tienen más de españoles que indígenas, cosa que... Ustedes saben mejor que... Ustedes tienen que... A ver, por lo que hemos visto... Al menos físicamente, ustedes casi todos los mexicanos. Que eran más exacto, indios. Tienen más rasgos así como indios, la nariz ¿sabes? aguileña. Son más trigueños, ¿sabes? Pelo lindo. Pelo lindo que no tenemos. Pelo lindo, te lo juro. Entonces díganos por ahí eso, porque me causó duda. Sí, así que ustedes aclaren de ahí. En algunas cosas, México no es un Perú grande. México tiene una identidad más cohesionada. Perú sigue en proceso de integración social. Entonces la pregunta es clara, ¿México y Perú se parecen? Sí, se parecen. Como latinoamericanos. ¿Son iguales? No, ni histórica, ni cultural, ni económicamente. Déjame tu opinión en los comentarios. Por eso es difícil comparar un país con otro, ¿sabes? Porque exactamente. Hay demasiados aspectos que son incomparables. Por mucho que tú compartas, no sé, un plato típico o una festividad, además jamás y nunca dos países van a ser. Así que yo entiendo completamente un señor que era de Perú y que vio en México lo que todos vemos cuando llegamos a México. Bueno, nosotros no, pero lo que vemos en los videos cuando lleguemos a México, de su economía, su gente, su cultura, uno se enamora claramente de eso. A nosotros nos ha pasado sin ir allí. Imagínense estando allí, nadie me va a sacar de allí. Es como cuando los niños chiquitos que van a la playa y no hay quien los saque de la playa, así voy a estar yo en México. No, pero me gustó que el señor fue sincero y dijo, yo volví a mi país porque tenía que volver. Es mi país, es mi patria, país, ¿sabes? No importa que México, como sea superior en cuanto a la economía y en cuanto a otros aspectos, pero él decidió volver a su país. Y yo creo que sería mucho nuestra situación cuando algún día estemos en México y tengamos homesick y querramos volver. Te lo juro. Ya sea por cualquier cosa. Yo volvería por familia, amistades, por los recuerdos, pero no viviría para formar aquí una vida, ¿sabes? No, o sea, aunque ya tuviera mi vida hecha allá en México, si quisiera volver acá en Cuba para rememorar. Me encantaría venir de vacaciones y así, y al final, después de todo, tenemos lugares lindos, ¿sabes? No nos vamos a quejar.
Al menos yo amo las playas que hay aquí. Sentarte en el parque, ¿tú te acuerdas de los 16 años vinimos antes aquí? cuando el parque estaba así lleno de gente, Sí, ahora tú eso. pasas y está vacío. Triste. Y triste también. Y apagado porque no sé qué le No hay pasó, luz. que no hay luz en el parque. Exactamente en el parque, todos los focos que habían, todos explotaron. Pero bueno, O se lo llevaron. o se los llevaron fácilmente, se los pudieron haber robado. Y bueno, nada, entonces hasta acá el video de hoy. Ustedes aclaren nuestras duditas en los comentarios. Siéntanse libres de hacerlo. Así que nada, no se olviden de suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificaciones Síguenos en nuestras redes sociales. y en nuestros canales que están en la biografía del perfil y Hypen. Me pasé todo el video con voz de rana. Oh,